El 11 de abril de 2002 ocurrió en Caracas una de las marchas más grandes de la historia de Venezuela, contabilizada por expertos en 1 millón de personas. Esa fecha quedó guardada en la memoria de todos los venezolanos, porque estaría manchada de sangre. La sociedad civil organizada se dirigió a Miraflores, pero no llegó a su destino, porque la esperaban pistoleros unas cuadras antes del Palacio de Gobierno. Balas de Abril es un libro de la editorial Dávar que narra estos acontecimientos de violencia política a través de las historias de 19 víctimas mortales. ¿Qué sucedió en el Puente Yaguno? ¿Quiénes dispararon y por qué? ¿Hubo francotiradores? ¿Qué pasó los días antes del 11 de abril? De todo esto y mucho más conversamos con el periodista y autor del libro Balas de Abril, Francisco Olivares, aquí en Contra el Olvido. Bienvenidos a Contra el Olvido, un podcast para recuperar la memoria. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y hoy tengo de invitado a Francisco Olivares, periodista, escritor y autor de Balas de Abril, un libro sobre el 11 de abril de 2002. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Vale, Ricardo, ¿cómo estás? Y bien. Gracias por la invitación. Contento. Y un saludo a la gente que te ve por esta vía. Gracias por estar con nosotros. Leyendo tu libro me trajo memorias de mi infancia, porque Claro, es un libro, porque ya tiene 20 años el libro. Ya tiene 20 años. ¿Y cuándo fue el que lo publicaste por primera vez? Bueno, creo que es por ahí el 2005 más 2005. O menos, porque fue un tiempo después de los acontecimientos del 2002. Uh-huh. Aquellos famosos acontecimientos de abril de 2002, que fue un drama importante para esta historia reciente. Para nosotros es reciente porque son 20 años, pero es reciente porque es la historia contemporánea del país. Correcto. Que estamos viviendo en este momento. Todavía el gobierno la estamos viviendo porque no ha pasado. No ha pasado porque el gobierno sigue siendo el mismo, digámoslo de alguna manera, a pesar de que sea otro presidente. Francisco, yo tenía 9 años. No, mentira, yo estaba más viejito. Tenía 11 años. Ah, bueno, ya eras viejito. Pues. Ya era viejito. Cuando ocurrió el 11 de abril del 2002. Y yo recuerdo, cualquier cosa que te diga es mentira, menos algo que sí recuerdo perfectamente. Pero sabes que por esos años los recuerdos son muy lejanos. Yo estaba en mi cuarto y me desperté y estaban mis papás viendo la televisión que yo tenía en mi cuarto, que era muy chiquitica, estaba arriba, como en la parte de arriba de la pared. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? No, que Chávez renunció. Y yo no te creo. No les creo, es mentira. Y me dijo, no, en serio. Y no le creí por un tiempo. Ese es el recuerdo que yo tengo más vívido, o sea, más fresco en mi memoria. Pero leyendo tu libro, veo que ocurrieron muchas cosas antes que produjeron este 11 de abril. Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió estos días antes? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, bueno, mira, eran tiempos muy difíciles para todos los que trabajábamos, que estábamos en la calle, y estábamos viviendo cambios que nunca habíamos vivido en Venezuela. ¿Qué tipo de cambios? Es decir, un gobierno muy autoritario que estaba planteando un camino que no era el que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, esto de permanecer en el poder. Claro. Había una anécdota, por ejemplo, cuando Chávez ya estaba en Miraflores, que él decía que él no iba a ser como los demás presidentes que se iban a los 5 años. Ya él ya había avisado cómo iba a ser su presidencia. Estaba avisando que iba a estar muchos años él y su revolución en el poder. Toda esa situación era novedosa para los venezolanos. Es decir, acostumbrados a cambiar el presidente cada 5 años, a fastidiar a los presidentes, a incluso hasta muchas veces echarles broma, burlarse en los programas humorísticos de la época. Estar en contra del gobierno era como lo normal. Uh-huh. Criticar al gobierno, cuestionar sus políticas, pero era la democracia. Claro. Con este gobierno todo empezó a cambiar. La crisis que empezó en el sector petrolero tenía que ver con, empezaron a hacer nombramientos de figuras más que todo, digamos, alineadas a la ideología y no a la capacidad o a la alta gerencia.
lo que ellos llamaban el grupo este que se rebeló, que eran los de la gente del petróleo, que llamaban la meritocracia. Eso empezó a ser cuestionada. Claro. En todos los sectores había problemas. Empezaron a ser, por ejemplo, los empresarios, los enemigos de la revolución. Toda una situación compleja que empezó a gestarse, y también, por supuesto, se había aprobado una nueva constitución. Es decir, ya se había dado aquel proceso de la constituyente, donde muchos de estos parámetros cambiaron. Esto generó, por supuesto, la crisis que no había pasado en los años de la democracia, que es prácticamente que el país comienza a paralizarse, es decir, los paros empresariales, los paros, el paro petrolero, que después se incorpora la gente del petróleo, es decir, una empresa estatal, una de las empresas más importantes del mundo, en una crisis Claro. de esa índole. Entonces, por supuesto, había una situación tan crítica que prácticamente el país estaba paralizado. Yo recuerdo, si hoy sufrimos con el tema de la gasolina, en aquellos tiempos llegó un momento en que no había gasolina en Caracas. En ningún lado. Es decir, solamente algunas bombas que de repente tenían, la gente se enteraba, iba, echaba gasolina. Es decir, había una situación muy crítica con el paro petrolero. Entonces, había también una situación crítica en el sector militar, porque todos los cambios no era solamente, digamos, en el sector sindical. También estaban los sindicatos, Los trabajadores, ¿no? La CTV. En crisis, porque, es decir, habían perdido como su autonomía, ya eran cuestionados. El rol de los sindicatos, que es buscar las reivindicaciones económicas, ya eso no era viable a través de estas nuevas autoridades. Entonces, también el sector militar entró en crisis, y por eso, es decir, el sector militar empezó en crisis porque empezaron a cambiar, empezó a entrar una propaganda distinta en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas comenzó a identificarse como parte del gobierno. Del proceso. Sí, llamaba, fíjate, ¿no?, tú que bueno, se aprueba también el voto del militar, toda esta cuestión, pero lo más importante es que empieza incluso a cambiarse el pensum, el tipo de estudios de los militares. Y empieza también la idea de llevarlos a formar, ya no como antes, que iban a hacer los cursos de Estado Mayor en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces empezaron a plantearse ir a Cuba y a otros países, digamos, de esa nueva alianza en la que estaba este nuevo gobierno. Todo eso genera una crisis global, y por eso, previo al 11 de abril, hay pronunciamientos militares. Hay varios militares que se pronuncian en contra de lo que está pasando. Militares que, por cierto, ya no tenían tropas. Eran militares que ya estaban execrados de los ascensos, de los cargos importantes. Los cargos importantes en las Fuerzas Armadas son los que manejan las tropas, los que manejan las guarniciones, los que están en la acción. Estos militares empezaron a mandarlos o bien a pasarlos a retiro, o bien dejarlos sin cargo, aunque no estaban retirados. Entonces empiezan los pronunciamientos militares justamente entre 3 y 4 meses antes del 11 de abril. Pero toda esta crisis confluye ese día, porque entonces la sociedad civil estaba también muy levantada, muchas manifestaciones. Y estas manifestaciones cada vez se hacían más grandes, masivas, manifestaciones masivas. Entonces, bueno, claro, todo esto confluye en el 11 de abril. ¿Qué pasa el 11 de abril? Que es una de las manifestaciones más grandes que se concentran por cierto, en Chuao, que allí estaba una de las áreas de PDVSA, y era el sitio donde se estaba concentrando la sociedad civil. Y deciden ir al centro de Caracas. Hubo muchos de los dirigentes políticos y gremiales y algunos factores que estuvieron allí en ese sitio en Chuao, que advirtieron que no fueran a
al centro de Caracas. Pero, mira, era como indetenible. O sea, la gente estaba dispuesta, que querían ir a Miraflores a pedir la renuncia de Hugo Chávez. Incluso hay un caso importante de recordar, que es Iván Simonovic, que trabajaba como en la parte de seguridad de la entonces Alcaldía Mayor, que en ese tiempo estaba a cargo de Alfredo Peña, y él advierte que no era conveniente que se fueran al centro de Caracas porque eso estaba resguardado por grupos afectos a la Los círculos bolivarianos, ¿no? Ya hablaremos de eso porque este libro recoge básicamente lo que fue los muertos, los fallecidos del 11 de abril. Yo parto la historia de allí. No tanto del tema del golpe de Estado, o si hubo golpe de Estado o no, o qué fue lo que pasó, o la renuncia o no, porque todo eso generó polémica. Claro. Aunque todo lo que está en el libro está documentado, porque, bueno, como periodista de investigación, yo documenté todo lo que escribo, lo documento. Y eso, más que todo, cuando tú haces un libro, tenía que documentar todo lo que ocurrió. Pero este pronunciamiento, pues esta renuncia que se produce allí, tiene una cantidad de factores que nacen justamente en la acción que hizo el gobierno para detener esa famosa marcha de casi 1 millón de personas. Claro. Esa es la razón, es decir, allí es donde yo desarrollo la historia y a partir de esa historia de los fallecidos es que se desprende todo el contexto político y social que se dio el 11 de abril. El 11 de abril, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo lo viviste como periodista y como ciudadano? Bueno, fíjate tú que uno como periodista, Ricardo, uno está frente a los acontecimientos, pero uno no se siente parte de los acontecimientos. Uno es como un observador, claro. Aunque tú puedas tener posición y esto. Incluso tu vida cotidiana, aunque tú estés metido en una cantidad de líos, tu vida cotidiana sigue como siempre. Es decir, tú sales al trabajo, tienes una cantidad de tareas ese día, tienes un plan, Y claro. Por supuesto, uno nunca sabía qué iba a pasar, pero siempre tenías como un plan, ¿verdad? Y yo ese día estaba monitoreando desde mi casa, ya me acostumbraba a monitorear, los canales, teníamos los canales de televisión siempre activos. Uno prendía los canales mientras te desayunabas, te tomabas un café y ya tú veías que había una efervescencia en... Sí. Yo salí más o menos como a las 9:30, 10 de la mañana hacia el periódico, que era El Universal, y que estaba justamente muy cerca de los acontecimientos. Pero ya se sentía que era un día que iba a ser muy conflictivo. ¿Por qué se sentía eso? Eso lo comentaste en el libro, que mucha gente tenía como la sensación de que hoy era el día. Sí, sí. ¿Qué es lo que, cómo escuchaba Porque yo pienso que cada día era como más fuerte la cuestión. Tensión. Y siempre se hablaba de que hay que ir a Miraflores. Siempre en la gente siempre había como ese impulso de que no, tenemos que hacernos presentes y pedir la renuncia de Hugo Chávez, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, ese día todo estaba como muy cargado. Cuando yo llegué al Universal y empezamos a ver todo esto, los discursos en frente de la gente concentrada en Chuao, se veía que había como un ambiente de que iba a haber de que esa gente se iba a movilizar ese día. Acuérdate que también paralelamente ocurrían otros hechos, reuniones de militares, había gente que estaba lo que el chavismo llamó conspiración, es decir, grupos de militares que estaban, digamos, al tanto de toda esta situación de la sociedad civil, pero que también estaban, digamos, manejando la crisis interna de las Fuerzas Armadas, porque ahí había una crisis. Claro. En esa crisis no solamente estaban gente de la base, gente del alto mando militar. Es decir, ahí ya en ese momento ya el alto mando militar estaba dividido, que después se observa
al final de la tarde del 11 de abril, cuando los hechos hacen que muchos militares se pronuncien, entre ellos el comandante general del ejército. Se pone, es decir, no defiende a Chávez, sino que se pasa para el lado de la sociedad civil. Es decir, eso es gravísimo. Claro. O sea, hubo un Era conflicto el hombre más importante en el ejército. Porque el comandante del ejército es el que maneja la tropa. Ese es el que maneja las tropas, maneja las guarniciones. Por eso es que yo digo que cuando se habla de golpe de Estado, un golpe de Estado requiere de una acción militar para que se haga efectivo. Es decir, nadie porque diga quiero dar un golpe de Estado, da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado el que puede. El que puede, el que tiene las armas. Y que si fracasa, pero digamos lo hiciste, como le pasó a Chávez, pues. Lanzó un golpe de Estado, sacó sus grupos que lo apoyaban y perdió. Claro. Y quedó preso en el año 1992. Entonces, en este caso, esta gente que se le volteaba a Chávez durante esos días previos al 11 de abril y el día 11 de abril, no tenían como la disposición de hacer levantar las guarniciones, sino lo que buscaban era que Chávez renunciara. Y el grupo, digamos, político que comandaba los movimientos civiles, que no eran, por cierto, y es bueno aclararlo, no eran los partidos políticos, sino que era gente de la sociedad civil, o sea, era la gente de Fede Cámara, Carmona a la cabeza, era la CTV, era Carlos Ortega, ¿no? Con Carlos Ortega a la cabeza, la gente del petróleo que manejaba el paro petrolero. Esa era como la alta gerencia técnica, ¿no? Esa era, digamos, la gente que manejaba los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento. Pero también estaban los militares que generalmente manejaban el asunto por su lado. O sea, no muy ligados a la sociedad civil, pero había ciertas reuniones, había cosas, pero no había un aparato coordinador. Eso se manifiesta en la dispersión que hubo ese día, porque hubo dispersión en estas acciones. Si no, el asunto hubiese sido mucho más yo diría, dramático o mucho más complejo. Una de las cosas que tú también comentas en el libro que me llamó mucho la atención es que el Chávez y el gobierno, porque también mencionas allí varios otros funcionarios, en lugar de tratar de bajarle el conflicto, lo escalaban. Cada vez que salían a declarar decían, estoy preparado para la batalla. Chávez decía metáforas como me estoy pasando la espada a la mano izquierda porque era zurdo, como que estoy listo para batallar lo que sea. Y 2 días antes despide a todo este montón, a toda la plana de gerentes de PDVSA. El famoso video con el pito. Es decir, justamente lo que tú dices es cierto, Ricardo. Es decir, de parte y parte había una exacerbación de la polarización. O sea, eran o nosotros o ustedes. Y eso, pues, cuando se llega a esos niveles, ahí no hay posibilidades de diálogo. Acuérdate que incluso meses antes se intentó generar diálogos en algunos momentos con gente internacional que estuvo aquí en Venezuela tratando de mediar, ¿no? de mediar con figuras importantes de Colombia, de Estados Unidos, de muchas partes. Bueno, incluso el expresidente Carter, que también... Pero no vino después del golpe. Él vino después, pero digamos el proceso había comenzado mucho antes. O sea que lo del diálogo tiene mucho tiempo en Venezuela. Exacto. Lo que te quiero decir, porque uno no puede decir el diálogo, sino que son procesos. Venían figuras, se reunían, buscaban conversaciones. Hay que también precisar una cosa, que el movimiento político venezolano, es decir, los partidos políticos tradicionales, venían de un declive. En las elecciones del año 1999 ya estaban muy dispersos, con una dirigencia muy no renovada, es decir, no había una dirigencia política. Veníamos de un proceso donde la antipolítica se había impuesto, porque no solamente la figura de Chávez surge como un elemento de la antipolítica, sino acuérdate que también Irene Sáez
representaba también esa antipolítica. Ujú. El mismo Salas Romer, que fue el candidato que finalmente fue como el opositor contra el contraste de Hugo Chávez, Ujú. por el lado, digamos, de la derecha, entre comillas, para usar los términos del mismo chavismo. Salas Romer también se convirtió en una figura de la antipolítica. Él había sido militante de COPEI, de Social Cristiano. Había sido parlamentario por el partido COPEI, pero él lanzó su propio movimiento. En Carabobo, ¿no? En Carabobo por cuando ganó la gobernación allá. Y también representaba esa figura que no tenía compromiso con el partido, ¿no? O con los partidos tradicionales. De manera que los partidos estaban en un declive. Y eso también influye a que ese movimiento no tenía una dirección política, digamos, con experiencia política y con coherencia, porque el partido político te permite organizar y coordinar acciones de calles civiles, acciones políticas puede ser desde para unas elecciones como puede ser para un movimiento civil en contra de un gobierno autoritario. De manera que ese era el escenario, era un escenario muy complejo, muy difícil. Y en ese escenario es que se producen los acontecimientos en el centro de Caracas. Yo quería explicar un punto que es muy importante de por qué tomo yo este caso de los 19 fallecidos. Y es justamente por el hecho de que el gobierno auspició mucho lo que tú dices, esto digamos, incentivar, por ejemplo, incentivaron el pronunciamiento de los militares. Es decir, les quita los cargos, los pones en una situación difícil, los tenían identificados, incluso Chávez lo decía, sabemos quiénes son, sabemos cómo se desayunan, qué comen en el desayuno. Es decir, ellos tenían un plan y el plan era cambiar el ejército. ¿Cómo tú cambias al ejército? Lo cambias, tienes que quitar a todos los altos generales que no están con la revolución y que son formados en la escuela occidental tradicional. Claro. ¿No? Y tienes que empezar a formar a otra generación. Eso fue lo que hicieron. Leal al gobierno. ¿Ah? Leal al gobierno. Leal al gobierno. Entonces, ese punto allí es muy importante también tenerlo claro. Entonces, en el momento en que se da esta gran manifestación al centro de Caracas, ya Miraflores estaba preparada, tenía un escudo humano preparado para impedir que una marcha civil, por más masiva que fuera, pudiera llegar al centro del poder. Porque estaban ahí los círculos bolivarianos, exacto, ¿no? En el puente Yaguno, todas estas imágenes que recordamos de esa época. Sí, en todos los alrededores de Miraflores eso estaba lleno de militantes y activistas a favor del gobierno. No estoy hablando del ejército, fíjate tú, estamos hablando de sectores, son personas, por supuesto, comunes, digamos, civiles. La Guardia Nacional resguardó una parte, que es la parte, digamos, una parte de Miraflores, pero toda la parte de las avenidas, que es por donde venían, excepto una parte que estuvo resguardada por la Guardia Nacional con civiles al lado, siempre civiles al lado. Ojo, ¿no? Eso es muy importante y voy a explicar por qué. Porque eso es lo que en este tema de las estrategias y de la defensa del centro del poder es lo que se llama escudo humano. Es decir, tú pones gente civil allí y si tú quieres atravesar esa barrera, tienes que matar gente. Claro. O sea, si quieres hacerlo, digamos, violentamente, no pacíficamente. Fíjate tú, en contraste, otras manifestaciones masivas que se han dado en Latinoamérica, por ejemplo, incluso recientemente, o las de Chile, o las de Argentina, incluso las de Colombia. Tú ves, y eso ocurre también mucho en Europa, tú ves que muchas veces las manifestaciones llegan al frente del poder, incluso hasta le dicen cosas a los que están ahí resguardando la puerta digamos, de la casa de gobierno. En este caso no era posible. En el libro yo también busqué las versiones del otro lado, es decir, de la gente, ¿no? De los pistoleros.
Y creo que de las tantas historias que se ha escrito sobre el 11 de abril, yo creo que es el único libro que tiene Esa testimonios versión. de varios de los pistoleros. De eso te iba a preguntar porque me llamó mucho la atención y de hecho comentas en el libro que es una tarea ardua. O sea, es una tarea difícil conseguir el testimonio porque además te ven o te Claro. veían en ese tiempo como veían a los medios tradicionales, como enemigos, digámoslo así. Claro, claro. ¿Cómo fue esa tarea? ¿Cómo No, fue, no, es que cómo mira, fue conseguir esos yo testimonios? siempre pienso que todavía en aquel momento todavía había cierto margen o cierta, ¿cómo se llama?, cultura de democracia en Venezuela. Mm. A pesar de que ya la polarización era muy fuerte, acuérdate, estamos hablando, esas entrevistas pudieron haberse hecho en 2004 más o menos. O sea, pensando en el Como unos tiempo 2 que me años llevó a hacer el libro, pudo haber sido en 2004, finales de 2004, por allí, Ok. que yo hice esas entrevistas. Ya los acontecimientos ya tenían su tiempo. Y yo ubiqué a varios de los pistoleros, pues. El más importante que ubiqué, que me parecía uno de los más emblemáticos, era Cabrices, uno de apellido Cabrices, ¿no? Y lo ubiqué en un terreno que ellos invadieron en el Paraíso, en una zona que convirtieron en centro de entrenamiento paramilitar, por cierto. Entonces yo iba casi todos los días y hablaba con ellos y les decía, mira, yo soy fulano de tal, que estoy haciendo este libro, no sé qué, Y entonces ellos, inmediatamente, un rechazo, ¿no? Pero yo volví otra vez, insistí y tal. Y, hola, ¿qué tal? Ya incluso me conocían, ¿no? Ujú, Otra vez por aquí, sí, vale. ujú. Vengo a ver los entrenamientos, no puedo ver los entrenamientos, no, sí pasa. Entonces me enseñé, entonces allí estaban haciendo entrenamientos a gente del área civil, que eran los círculos bolivarianos, entrenamiento militar, hacían allí en ese terreno, era un terreno grandísimo, que me imagino que era un estacionamiento o algo así por el estilo, ¿no? Y ellos tomaron ese centro allí, ¿no? Ese espacio ahí. Hasta que finalmente me pongo a hablar con Cabrices, que estaba allí, pues que era uno de los jefes allí, era el jefe de allí. Y yo le digo, mira, vale, oye, qué lástima que el libro va a salir sin la versión de ustedes. Y entonces, qué lástima que les da miedo hablar sobre lo que ustedes vieron y lo que vivieron el 11 de abril. Entonces él se me queda viendo y como que lo hizo cambiar. Entonces, bueno, vente, vamos a hablar. Y te contó todo. ¿Qué es lo que tú quieres y tal? Y entonces nos pusimos a hablar. Entonces yo le conté a él, mira, vale, yo he estado en muchos sitios, he entrevistado a mucha gente, incluso a gente que tú aprecias como son los líderes de la FARC. Yo he estado en las montañas de Colombia y ellos me llevaron y yo estuve en varios de los frentes de la FARC y entrevisté a fulano, sutano. Le nombré varios de los dirigentes de la FARC. El más importante, Alfonso Cano. Mm. Entonces, ellos no les importaba si yo tenía un pensamiento de tal o de cual manera. Lo que les importaba era darme el testimonio. Total que lo convencí, pues nos sentamos allí, pues. Y bueno, vente mañana a tal hora y allí comenzamos. Y entonces al día siguiente fui y cuando él me recibió, era como con 5 tipos ahí de la gente de él, todos con grabadores. Mm. No, te vamos a grabar para que si hay una tergiversación de lo que nosotros decimos, entonces vamos a tener las pruebas. Así que, entonces yo, bueno, por supuesto, no hay ningún problema. Yo tengo mi grabador y también yo hago lo mismo. Entonces, total que ahí tuvimos varias sesiones con varios de los pistoleros que estaban allí. Él era, por supuesto, el más importante, por cierto. Él murió después, tiempo después murió. De un infarto. De una enfermedad, sí, un infarto. Y él ahí cuenta cómo ellos se organizaron para estar en ese escudo humano. De manera que eso no era nada... y fíjate tú que allí está el punto de vista. Y el punto de vista es que para ellos, el sueño de ellos era la revolución.
y para ellos estaban ahí armados para defender a la revolución. Claro. Y le parecía lo normal y le parecía un acto heroico. De hecho, Puente Llaguno se convirtió en un símbolo que lo nombraron allí, hicieron un acto un tiempo después. Llamaron los defensores de Llaguno, ¿no? Los defensores de Llaguno, y pusieron un monumento ahí para conmemorar eso, porque creen en eso. Claro. O sea, esa es la realidad. O sea, es una manera de pensar. No son cuestiones de inventos que uno diga, mira, ahí había gente armada. No, es una gente que estaba armada para defender a la revolución. De este lado había una sociedad civil desarmada, resguardada por factores de la policía metropolitana que lo que buscaban era mediar, pero desarmados al fin y al cabo. Puede que haya alguna persona armada allí metida en una de esas manifestaciones, incluso muchas veces infiltran gente cuando tú quieres generar violencia. Eso pasó mucho tiempo. Después de esa marcha del 11 de abril, los aprendizajes fueron muchos. Y ellos aprendieron a meter gente y a generar conflictos violentos en las manifestaciones pacíficas. Por eso es que muchas veces manifestaciones posteriores, donde hay fallecidos, hay muertos, donde no se sabe quién disparó, se generan muchas veces por infiltración de gente violenta, ¿no? Ese día hubo 19 muertos y 150 heridos, ¿no? Sí, más o menos es la cifra que recordamos. Y esos muertos y esos heridos no vieron ideología ni de qué lado de el que muere, estado. Muere. Allí los más importantes son los que murieron en la Avenida Baral, que fueron 11, si mi memoria no me falla. Y todos murieron por balas, ¿no? O sea, y todos balazos. murieron por disparos, y todos murieron por disparos provenientes de la zona norte. Pero de la zona norte no solamente fue de el Puente Llaguno, sino también desde abajo. En las últimas 3 cuadras antes de llegar a Puente Llaguno, subiendo por la Baral, había muchos pistoleros apostados, y cuando digo pistoleros eran civiles, a lo mejor con muy poco entrenamiento, disparando hacia la manifestación. De eso yo cómo obtuve esa información. Eso no es que alguien me la dio. En esa época que todavía teníamos canales de televisión donde había mucha gente que grababa, yo me fui a los canales, me fui a Venevisión, me fui a la Globovisión, todavía eran canales independientes, y me puse a ver los archivos, no los noticieros que salían al aire, que también los vi, sino que pedí, mira, yo quiero ver las grabaciones originales. Y me las permitieron, te abrían la puerta, era normal hacerlo. Y yo pasaba horas y horas, día tras día, viendo videos. Y descubrí videos que nunca los vi en los noticieros, donde estaban pistoleros detrás de kioscos disparando hacia la manifestación. Y entonces lo que hice fue ver las señas de los lugares. Todos habían sido cambiados, pero siempre había algún detalle que me indicaba cuál era la esquina. Entonces yo, con esos videos y la foto de los, o sea, le sacaba foto a los videos, copiaba los videos, y con ese material me iba a la Avenida Baral y iba viendo. Ellos a los pocos días del 11 de abril pintaron todas esas, o sea, las fachadas de las tiendas, de los kioscos, todo eso lo pintaron todo, creo que era de gris, era... Qué raro, ¿no? Qué raro, era para poder, digamos, camuflar los lugares de los disparos. Es decir, muy hábiles, ¿no? ¿Se sabe quién pintó esas paredes? El gobierno, pero no sé, pues, o sea, eso fue cuando yo fui, ya tiempo después, todo eso estaba pintado. O sea, ya tú no podías decir el kiosco amarillo y azul, no. Claro, era impensable, como tú te referiste. Hoy en día es impensable, mejor dicho, que uno pueda ir a un canal de televisión, revisar material, revisar información. Yo para hacer este libro pude hacer todo eso. Todavía, por eso al principio te dije que todavía teníamos síntomas de la democracia
que vivimos durante 40 años, donde tú podías acceder a los lugares. Claro. Hoy Había en más día. libertad de prensa. Pues. Exacto. No, y libertades en general, porque no es solamente, en ese caso no es libertad de prensa, sino llega un periodista, no conozco a nadie en un canal, pero llega, toca la puerta, le abren, mira, ustedes me podrían permitir, estoy haciendo esto, pase adelante, hable con fulano, Claro. es decir, Con normalidad. era normal, le dan una orden a alguien, mire, préstenle los videos, la ayuda de todo lo que pida, pero como que tú vas a una biblioteca o vas a un sitio a investigar. Y eso no solamente me pasó en los canales. Bueno, para terminar el cuento de la pintura de los sitios, yo me di cuenta de que había varios lugares de donde dispararon que después cotejé con los sitios donde cayeron los fallecidos y ahí tú podías deducir de dónde vino el disparo no exactamente de fulano de tal, pero sí desde este sector donde cayó fulano de tal o sutano de tal. Entonces eso me permitió reorganizar la zona y hacer una infografía que hicimos con un equipo que yo tenía en el Universal, donde pudimos ubicar a cada uno. Claro, yo también tenía asesoría de especialistas. Hay personas que me ayudaron mucho, que eran especialistas. Hay uno que era un experto en balística. Había 2 investigadores del antiguo Congreso de la República, que, bueno, puedo mencionar a una de ellas, que es una abogada, escritora, que es Thais Peñalver, claro, que ella estuvo como asesora de la Comisión de Defensa durante muchos años en el viejo Congreso hasta que lo cerraron, y ella conocía y ella tenía un equipo de investigación que trabajó también con otros abogados en el tema del 11 de abril y me aportó mucha información y yo compartí mucha información con ese grupo y pudimos establecer las zonas de conflicto, que en el libro están más o menos hay unos mapas señaladas en algunos mapas y en una infografía que hicimos. Hicimos una gran infografía que salió publicada en la sección de expediente que yo tenía en el Universal. Esa salió a 2 páginas. Todavía tengo esa infografía como recuerdo en mis archivos, donde pudimos poner las zonas de los fallecidos y las zonas en la zona más importante de conflicto, porque son 4 zonas donde hubo fallecidos, ¿no? Fíjate tú que les voy a contar otra anécdota que es importante resaltar. Estos fallecidos todos, para mí, murieron por balas disparadas de pistoleros, pero no todos los casos son así. Hay una zona que está por donde están las escaleras del Calvario, que allí dominaba la Guardia Nacional. Ahí estaba apostada básicamente la Guardia Nacional. Y hay 2 o 3 personas que mueren por disparos de la Guardia Nacional. Se sabe es por el trabajo de balística. Porque eran balas grandes, ¿no? Porque eran balas de fusil. Es decir, yo también cotejé el tipo porque la persona que me asesoró en la parte balística todavía tenía vínculos con la PTJ, con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Uno todavía podía conseguir información. Claro. Entonces eso me permitió verificar el fallecido en manos de quién murió y de qué tipo de disparo. Hay unos casos que no están claros, fíjate tú. Puente Llac 1 estaba cerrado desde 3 días antes. Y eso incluía todas las edificaciones que estaban alrededor de la avenida, que van desde Puente Llac 1 hasta Miraflores. Sin embargo, allí hay como que son 2 o 3 heridos y hay un fallecido. En un sitio donde tenían una tarima, la gente de Miraflores, incluso tenían música allí, todos esos días había música. Y la Casa Militar había tomado durante, creo que la semana anterior, todas las edificaciones que estaban en esa zona, incluyendo los hoteles. Y el fallecido muere por un disparo de francotirador, vamos a ponerlo entre comillas, desde uno de esos hoteles que están en esa avenida. Entonces uno se pregunta, ¿quién disparó y quién mató a ese activista del oficialismo que estaba ahí en la tarima? ¿Y cómo llegó allí? ¿Ah? ¿Cómo llegó a ese hotel?
ese francotirador, o sea, no, porque hubo varios asesinatos por francotiradores, ¿no? Bueno, estoy contando uno. Pero Pero fíjate hubo tú otros, qué ¿no? De tipo la de, oposición. qué tipo de francotirador, porque incluso cuando empezaron las investigaciones, allí habían unas personas hospedadas en uno de esos hoteles, ahorita no recuerdo el nombre, si era la Ausonia, creo. Estaban ahí hospedados, pero ya, digamos, estaban identificados. Estaban ahí, o sea, estaban gente que venía del interior, estaba ahí. Uno de ellos tenía un revólver, un 38, de cosa personal, que nunca fue disparado. Y a ese se lo llevaron preso. Y lo señalaron de haber sido el francotirador, pero al final demostraron que ni siquiera el revólver había sido disparado. Y además, el fallecido fue por muerte de fusil. Entonces, allí uno se pregunta por qué no investigaron a fondo, ¿no? Después hay otro fallecido que pudiera ser de un disparo de los que hizo la Policía Metropolitana al aire, a 3 cuadras de Yaguno, porque es un fallecido que no tenía nada que ver ni con el oficialismo ni con la oposición, sino es una muchacha que muere por una bala perdida. ¿En dónde? ¿En Como la calle? 3 cuadras más arriba de Yaguno. Pero en la calle. En la calle. Muere ahí. Estaba caminando. Una bala. Y lo dispararon. Y muere. Entonces, por eso digo, cada caso tiene su explicación. Y en este libro está la explicación de cada caso. Por eso es que yo hice el libro partiendo de estos fallecidos. Y por supuesto, otro punto que quería mencionarte es la narración, lo importante de la narración. Es decir, cuando tú haces una investigación, uno podría hacer un informe, ¿no? Y entonces cada caso, cada situación. Pero cuando tú escribes para un público, escribes para que la gente lo lea, para que la gente se acerque con más facilidad a una historia. No es lo mismo un informe académico, un informe, digamos, económico. No es lo mismo que una historia. Claro. O cuando tú escribes un libro, tú escribes para la gente, no escribes para especialistas, para... A mí incluso, por ejemplo, un libro que tengo en Amazon, que se llama Los últimos días de Hugo Chávez. Uh-huh. Hay uno que me comentó que hay muchas de esas cosas que yo digo en el libro que se sabían. Entonces, bueno, desde luego, es un libro que abarca una historia de la vida real. ¿Entiendes? No, y además, entonces, pero ese libro no está escrito para ese especialista que conoce de todo, ¿no? Si conoces de todo, a lo mejor no te interesa leerlo. Claro. Uno escribe para la gente. Y entonces, la calidad narrativa, no estoy diciendo que yo sea de gran calidad narrativa, pero digo, el periodista y el escritor también tienen que cuidar mucho la narración, porque la narración es la que va llevando al lector a entender una historia y entender unas situaciones que no vivió. Y tú, a través de la narración, haces que el lector pueda vivir lo que no pudo, lo que no conoció, el que no fue a la marcha, el que no estuvo allí, el que no tenía edad para conocer ese episodio de la historia. Por eso es que hay libros de historia que son un fastidio, pero hay otros que son muy buenos. Claro, porque o sea, depende, la diferencia es el narrador. A lo mejor las investigaciones tienen la misma profundidad, pero la narración es importante. Sí. Entonces eso quiero decirle también a los amigos que ven en estas entrevistas, que la lectura es algo importante, y si uno se apasiona con la historia, es decir, uno se devora los libros, ¿no? Si el libro está muy mal escrito, entonces a lo mejor uno se fastidia, lo abandona y lo lanza a un lado. Que no es el caso, porque de verdad debo decir que fuiste muy modesto, pero el libro es está muy bien escrito, no me logro, digamos, despegar, y es bastante objetivo porque le das, digamos, la misma cantidad de espacio a los testimonios de oposición y de oficialismo. O sea, siento que es un libro bastante equilibrado en el manejo de la información. Y también hay frases que me dejan reflexionando mucho, como esta que te voy a leer,
que es que cuando se siembra la cultura del odio, se cierran las posibilidades de entender el otro. Esa frase me dejó pensando, lo estaba leyendo antes de dormir, y yo dije, bueno, aquí lo voy a cerrar y me voy a quedar pensando en esto, porque me pregunto si 20 años después hemos aprendido a dejar esa cultura del odio atrás, o si tú crees, y ya esto te pido ya, netamente tu opinión, que hemos ido superando eso. ¿Qué te hace pensar? Mira, lamentablemente yo pienso que no hemos superado esa forma de sentir, esa polarización. El odio se ha sembrado en el país en los últimos años. Muchas veces, bueno, uno lo ve muchas veces en los medios oficiales, pero también lo ve del lado de la reacción a través de las redes sociales, de la forma como reacciona la gente ante los acontecimientos. Creo que no solamente es un fenómeno en Venezuela, sino que es algo que estoy viendo en el mundo. Todo esto de la guerra de Ucrania, la situación latinoamericana, las manifestaciones que ha habido en Chile, en Colombia, en Perú, tienen una carga agresiva. La experiencia, la vivencia que han tenido la diáspora venezolana Ujú. en su huida del territorio, en la búsqueda de una nueva vida que finalmente viven un drama en esa transición, todo esto del tapón del Darién. Eso indica mucho de lo que está pasando. Pero a favor, yo digo que siempre hay gente que promueve lo contrario, que promueve el entendimiento, el encuentro, el diálogo. Y eso creo que hay que simplemente promocionarlo, hay que darle fuerza a eso. Porque yo creo que de la otra manera es o nos destruimos o sobrevivimos. O sea, no hay opción. O sea, el odio creo que lleva a la destrucción. Uno no puede decir, frente, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Ucrania, no hay ningún argumento que pueda justificar que tú bombardees una escuela, que bombardees un centro asistencial, que bombardees una ciudad. No hay manera de justificar eso. Que si es en defensa, que si no hay, o sea, no existe una. Y alinearse, por ejemplo, con esa postura es alinearse con el odio y es alinearse con un mundo que no podría sobrevivir con ese pensamiento. Como reflexión final sobre el 11 de abril, ¿qué esperarías tú como ciudadano que se haga? Obviamente uno esperaría que se haga justicia, ¿no? Pero debido a lo que ha pasado durante todo este tiempo, que muchos de los presos políticos fueron de la Policía Metropolitana, todavía no sé si han excarcelado algunos o siguen presos. Bueno, es muy dramático la historia de los policías metropolitanos. Allí en este libro está actualizado lo que pasó con ellos. Hay todavía varios que permanecen presos con sentencias de 30 años cuando no les fue demostrado que un asesinato es demostrar que tu arma disparó y mató a fulano de tal. Ahí no hay, es decir, no hay otra manera. Nada de eso ocurrió en ninguno de los juicios que se les hizo a los policías metropolitanos. Y perdieron su vida pues allí. Y entonces, y eso es odio también. Eso también entra dentro de ese pensamiento que tú acabas de hacer referencia. Es lamentable, pero bueno, eran los culpables necesarios. Eran los culpables que necesitaban para justificar que allí hubo una acción violenta que justifica a su vez los muertos y los fallecidos que hubo. De manera tal pues que bueno, es algo muy dramático y muy grave, ¿no? ¿Qué esperarías tú de la gente que lea este libro? Bueno, mira, yo pienso que Que lo lean completo. que es un episodio clave para comprender lo que pasó 20 años después y es decir, qué es lo que estamos viviendo en este momento. Es clave para entenderlo. O sea, pienso que en ese libro están varios mensajes o varias situaciones
que nos explican lo que vivimos en la actualidad, porque es como el nudo donde nace toda esta polarización y todo este modelo donde no hay diferentes, sino hay enemigos. Y eso es gravísimo para una sociedad y eso hace que una sociedad no pueda avanzar. Es decir, yo pienso que Venezuela se detuvo en el tiempo, no solamente se detuvo, sino que retrocede, porque no es solamente el retroceso que tú puedes tener económicamente, sino es el retroceso como seres humanos, como sociedad y como sociedad civil. Es lo más difícil, incluso creo que va a ser lo más difícil de rescatar. Pero repito, como te dije antes, hay mucha gente que está promoviendo estas ideas de la tolerancia, de entenderse entre distintos. Democracia es entenderse entre distintos, entre personas distintas. Para eso no necesitas ni leyes, ni acciones, ni nada. Es un tema de libertad y de relaciones humanas y civiles, más nada. Eso no necesita que hay que hacer una ley para que una disposición del espíritu para tolerar esto, para tolerar aquello, para que las mujeres tal cosa o el tema del género. No, lo que tiene que haber es respeto y libertad individual de que la gente haga lo que siente y sea como es en sus diferencias. Ahí tenemos el caso de Irán, donde estas mujeres están... o sea, es algo insólito que en pleno siglo XXI una mujer no pueda salir a la calle sin un velo y con el cabello suelto. Eso es insólito. Y esa lucha, pues, es emblemática y es algo que hay que celebrar y apoyar. Gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias a ti, Ricardo, por la invitación y bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación y que en algún momento pues puedan leer el libro Las balas de abril, porque sé que les va a servir mucho para su formación y para entender lo que hemos estado viviendo. Así es. A mí me ha ayudado muchísimo a entender ese proceso, porque como te dije al principio, era un niño y ahora lo veo con otros ojos, ¿no? Con mucha más información, además que está muy bien documentado. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campana. Pueden comprar el libro en la página de la editorial, que está acá en la descripción. Pueden ver los otros episodios y conectarse a los que vienen después. Así que los esperamos en un próximo episodio.